En 1920, México era un pueblo grandote, en el que convivían los caballos con los primeros automóviles. Había recién salido de la revolución. Se dice fácil, pero cuando en tu ciudad hay 15,000 muertos, tienes otra manera de mirar las cosas. La revolución, muchos dicen que se hizo a caballo, pero yo creo que más bien se hizo en ferrocarril de vapor. El son de la negra recrea precisamente el caminar del arranque de un tren en la terminal del ferrocarril y cómo se mueven sus ruedas en la música del mariachi. Como uno trabaja a destajo, cobra uno por lo que entrega, pues entre más entregues, más ganas. Entonces a mí se me ocurrió, pensando en el cine de caricaturas, el cine animado, se me ocurrió un sistema similar. Así como este fondo, como este escenario, tenía yo todo lo imaginable, recámaras, castillos, bosques, aviones, todo lo que fuera. Y tenía yo todos los personajes en diferentes posiciones, en muchas posiciones, recortados, que fue una torpeza, debía haberlo yo hecho en mi casa como se hacen los dibujos animados. Esta historieta que les muestro aquí fue una historieta que hice para el señor José G. Cruz, que se llamaba Cachirulo, que era las aventuras de este actor, ¿cómo se llama? Alonso, ¿verdad? Enrique Alonso. Enrique Alonso y eso. Y este personaje, tal vez ustedes lo reconozcan, es nada menos que la persona que hacía el papel de princesita en los cuentos de Cachirulo. Y es la gran actriz mexicana María Rojo. Aquí la tienen ustedes, cuando era una niña. Y miren todas las posiciones que tengo de ella. Esto eran fotografías que yo le tomé a ella en cámara de 35 milímetros, y después de ahí copiaba yo la figura de ella. Entonces, yo hacía esto. Ponía yo el escenario que necesitaba yo y buscaba la figura, la imagen que yo quería que necesitaba de respecto al argumento. Entonces lo ponía yo así. Claro, este está ahorita muy primitivo. Yo ya tenía este cuadrito perfectamente hecho con un vídeo, nada más lo levantaba yo, ponía esto aquí, bajaba el vídeo, ya está la escena, el globo, el texto, bocadillo, ya lo tenía recortado, lo ponía yo aquí y ¡paz! La fotografía. Mis padres tuvieron una farmacia y en el mostrador de la farmacia dibujaba yo. Hasta que llegó una persona, empezaba la historieta, y entonces llegó una persona y me dice, óigame, pues, ¿por qué está usted dibujando aquí? ¿Por qué no dibuja para un periódico? Le dije, bueno, pues es que yo no conozco nada de eso, y yo lo invito a que entre usted a una revista de monitos. Empezaban las revistas de monitos. Y entonces ya me dio la idea y me dijo con quién debía yo de hablar. Y fui a verlo, y luego me dieron trabajo. Empecé a dibujar y la cosa empezó a subir, empezó a progresar la historieta, que al principio nadie la quería, ¿verdad? Pues era una cosa, un principio de una idea, ¿sí? Y poco a poco fue creciendo eso, y la historieta se vendía, pero muchísimo en México. Desde la escuela hacía yo la libreta, marcaba cuadritos, iba así haciendo figuritas, nada más yo les entendía. Y mi padrino de boda también es dibujante. Y estábamos en la escuela y él hacía dibujos de naves muy modernas para ese tiempo. Y yo hacía tejanos y charros y caballos, muy a mi modo. Cuando pues recorrí todos los periódicos, como les decía, haciendo unas páginas así de cuadros grandes. Cuando yo decía, ahora sí me van a contratar, me decían, no, todavía no. Martínez Estrada, que era director de Chamaco, lo fui a ver una vez y me dijo,
dedícate a vender pepitas. Yo tengo cuadernos de primero, segundo de primaria, donde adelante tenía yo el abecedario, las cuentas, lo que el dictado de la maestra, y en la parte de atrás tenía yo dibujos de historietas ya. Eran monitos que yo dibujaba, era una bolita a la cabecita, palito el cuerpo, sus piernitas, sus bracitos, y eran historietas porque ya las hacía yo cuadro por cuadro. Claro, no le ponía yo texto ni nada, eran narradas. Los muchachos me decían, a ver, cuéntanos la aventura. Pues mira, aquí está el muchacho, este muchacho viene corriendo, se sube a un árbol porque es como Tarzán, porque está la muchacha, lo vienen correteando los cocodrilos. En fin, ya, yo era historietista, yo nací historietista. Y me gustaba el box como espectador y la lucha libre. Y entonces había una revista que se llamaba Ring, que era de un pariente de unos parientes míos. Lo fui a ver, le digo, oye Carlos, yo vi en tu revista una novelita que se llama Pies Planos. ¿Puedo hacer una historieta con...? Dice, clávatela. Dice, yo la leí por ahí y la metí aquí. Es de un argentino, un tal mallorquí. Entonces empecé a hacer unos cuadritos, 6 tiras de 4 cuadros, de acuerdo con el argumento ese de Pies Planos. Pero también lo hice para entretenerme, pues. Cuando yo entré ya a la profesión, debo haber tenido como 19, 20 años, una cosa así, y se me ocurrió hacer una historieta para llevarla a los periódicos. Hice una historieta que se llamaba Strong, que quiere decir muy fuerte. La dibujé como 5 o 6 páginas, y las vi y dije, creo que ya están bien. Y me fui a Novedades. En el Novedades se estaba publicando en aquel entonces la revista Chamaco, que se llamaba ella, una revista muy exitosa que salía diario. Llegué, yo me acuerdo, me paré enfrente de Novedades, imagínate el bullir de todos los papeleros recogiendo los periódicos, viendo esto y comiendo, porque allí a la salida estaban los tacos, las taquerías, se entregaban los periódicos unos a otros, los boceadores y todo. Y me paré y vi el edificio, realmente me amedrenté, dije, creo que todavía les falta un poquito. Pues guardé, me di la vuelta y me fui para mi casa. Entonces había mucha fantasía en la provincia, y casi todo era cosa de caballos y de charros, ¿verdad? De gente del campo. Y eso fue lo que explotamos en esa época, la cosa de aparecidos y escenas de amor, en fin, había de todo en la historieta. Bastante amena para la época, ¿ya? Gustaba mucho, y más de 5 años estuve siendo la historieta preferida y la que más se vendía. Por lo tanto, pues estaba mejor pagada que todas las demás. Era como el Zorro, pues, por ejemplo,
que traía un antifaz. En este caso, pues el antifaz era el pañuelo en la cara para proteger a los caídos, a la gente pobre y ayudar al resolver problemas de los pueblos, en fin, un Robin Hood mexicano. Lo metí varias veces a la revolución y ayudando a los revolucionarios principales de México, en fin, muchas, en las peleas lanzando las ametralladoras enemigas, y, en fin, todo lo que puede hacerse a caballo. Ahora te toca a ti. Este hombre se disfrazó con ropas como las mías para cometer el asesinato de don Pedro. Adoraba yo el estilo de las historietas de selva, por eso hice Tarzán, y entonces él me pidió que hiciera una historieta de selva, y fue cuando hice Tabor, y fue un error. Fue un error, no la historieta, fue un error haberla hecho al tamaño que se hizo. Era una historieta tamaño tabloide. Así, no era práctico para los muchachos. Hasta para tener una bolsa estorbaba, era muy incómoda. Básicamente, esa revista no tuvo éxito por el tamaño ese que tuvo. Dije, pues voy a dibujar yo a Tarzán, voy a hacer unas páginas para llevarlas, a ver qué es lo que pasa. Yo tengo muchos deseos de dibujar Tarzán. Fui, me presenté allá y dije, yo vengo de México, soy dibujante de historietas, aquí traigo muestras, quisiera ver al director. Te advierto que no hablo mucho inglés, y en aquel entonces hablo muy poco inglés, en aquel entonces hablaba yo menos. Entonces la entrada fue un poco problemática, pero me di a entender. Entré y hablé con un señor Mackinson. Total, que le gustó mi material y dice, bueno, le sacó copias. Dice, permítame que le saquen copias a esto. Sí, cómo no, le sacaron copias. Y me dice, aquí lo voy a tener, le agradezco mucho que haya venido, aquí voy a tener su material para cuando se me ofrezca. Pues antes de 15 días que me llegue una cosa, un sobre así voluminoso, dije, ¿y esto qué es? Y leí de que venía de Los Ángeles, pero no se me ocurrió. Dije, ¿qué paquete de dónde me lo mandan? Lo abro, un argumento de Tarzán. Dije, ¿qué? Ya me dieron trabajo. El argumento de Guama lo tengo hecho desde que tenía yo unos 10 o 11 o 12 años. Todos tienen documentación, yo no tenía.
3 o 4 gorilitas en las hojas de Hal Foster. Siempre no voy a copiar para todo, cada vez que sale un gorila voy a copiar el mismo. Inventarlo, pues no, nunca he visto de cerca un gorila para decir es así, así. Entonces se me ocurrió hacer un hombre gorila, un tipo negro con cabeza de gorila. Y así fueron saliendo. Así que a mí me sirvió no tener documentación. Tawa, Guama, Batú, es el homenaje personal de Basoco a Tarzán. Pero es un Tarzán destrampado, mucho más exótico que el Tarzán original, exótico de por sí, mucho más desorbitado, mucho más creativo, inolvidable en su portentosa galería de freaks, de personajes, de fenómenos. Uno que me gustó mucho, porque gustó mucho, el Omkabagi. Era hombre, caballo, águila. Era cuerpo de caballo y medio cuerpo de hombre y cabeza de águila. Y tenía alas. Ese gustó mucho. A de la Parra, el de la Parra tiene un ojo clínico. Pues él ha vivido 100 años de eso. Una vez lo mataron al Omkabagi. Y luego fui a entregar y me dice, oye, ni la raspas. ¿Para qué mataste a ese personaje si es de los que no sé qué? Vamos a inventarle un hijo y ya. Y entonces una vez apareció un Omkabagi ahí. No, pues no, que lo habían matado. No es su hijo de aquel. Las mujeres leones, los hombres cebras, los hombres boa había también. Los hombres boas. En el Heraldo tuvo mucha diversidad. Había una historieta que se llamaba Los Traviesos Pituzos, que eran niños, aventuras infantiles simpáticas. En Hombres Intrépidos publiqué Sigfrido, El Anillo de los Nibelungos completo, El Conde de Montecristo. Muchos libros los hice ahí, todos publicados bajo el título de Hombres Intrépidos. Fue una historieta que gustó mucho también en el Heraldo. Hice otro que se llamaba Dan Barrett, eran aventuras policíacas que fueron muy bonitas. Ahí sí tenía un argumentista, se llamaba Héctor, no me acuerdo ahorita su apellido. Era bueno para hacer historietas policíacas. Y este Dan Barrett era bonito, traía un bastón que era rifle. O sea que nomás levantaba el bastón y disparaba. Johnny Galaxy me encantó. Y durante 21 años los dibujé en el Heraldo en México. Entre los jugadores que venían a México había argentinos, chilenos, peruanos, puertorriqueños, todo. Yo los entrevistaba para la historieta y les preguntaba si en sus lugares no había habido historietas de fútbol. No, tampoco. Así es que sí, fui el primero que hizo fútbol en la historieta. Se publicó Tirando a Gol y luego creo que entré con Guama y luego para hacer otra vez Tirando a Gol le dije al director, ya había hecho su compadre, le dije, oye, ¿por qué no le cambiamos de Tirando a Gol? Ahora va a ser un enmascarado, uno que usa un antifaz. Es el pirata negro. Dice, ponle como quieras. Ahora era yo el de los caprichos. Y entonces empecé a hacer el pirata negro. Y yo jugué con los 9 de los 11 hermanos. Me pusieron en la defensa en la defensa que jugaba Spiri. Hacía yo saques desde el área del área chica.
tiraba unos patadones, apenas salían del área grande. Estaba yo calambrado. Y me dijo, el Calavera, dice, vente para acá a la línea media. Y Marcial Ortiz, el que se vaya a la defensa. Y ya en la línea media sí le moví un poquito más y el chamaco García y el poeta Lozano me decía, adelántate, atrásate, pásasela fulano, pásala para acá. Ahí sí jugué, pero nada más una vez. Y tuvo bastante éxito con Yolanda. Mucho éxito. La figura era agradable y las aventuras eran de provincia, de gente pobre, pues. ¿Bien? Lo que le sucedía a una muchachita que quería trabajar, que quería progresar y que no tenía manera. Pero después vino lo de una revista que se llama Picante, que hice, que tuvo un éxito fabuloso, así, en donde todas las revistas después se me echaron encima. Ninguno quería hacer el tiro de la revista, ninguna imprenta. Entonces, el que me lo estaba haciendo me dijo que ya no podía seguirlo haciendo porque la campaña estaba muy fuerte. Y que entonces yo le decía, ¿por qué? Si no tiene nada de inmoral. Sin embargo, no quiso seguirla haciendo y pues tuve que ir me citaron y fui a dar al tambo, ni modo, ¿sí? Sí, bueno, yo fui y me presenté, bueno, pues aquí está mi revista, no, pues que la campaña, que no sé qué. Y eso fue lo que me mandaron al tambo. Y ahí se acabó la revista. Echaba yo un regaderazo, me desayunaba y me iba al fútbol. Eso sí no me fallaba ni de relajo. Regresaba del fútbol, comíamos y me subía yo al estudio a chambear para entregar el lunes. Y trabajé yo de las 4 de la tarde a la 1 de la tarde del lunes de corridito, toda la noche. Nomás bajaba a tomar mi cafecito y a seguirle. Me puse a hacer cuentas y ando y la cuenta que me salió, como te digo, nada más haciendo una cosa aproximada de el tiempo que estuve ahí, los cartones que entregaba yo a la semana, el número de cuadros que llevaban, pero ando por los casi 900,000 cuadritos, que son, cuando me pongo a pensar, 900,000, qué barbaridad, qué cantidad tan enorme de cuadritos es, no sé cómo, no creo que ya llegue al millón. Todos teníamos un estilo propio, ni nos copiábamos nosotros y éramos muy celosos de que cualquiera que copiara, porque lo encontrábamos, oye, tú estás copiando a fulano, ¿verdad? Pero el chiste era de que todos presentábamos nuestros originales auténticos de nosotros mismos, con un estilo propio. El arte es una ensalada de muchas cosas y el cómic, como una rama del arte, también. Nada más que en una ensalada pues no puedes tenerlo todo. El Calimán, por ejemplo, es color, composición, argumento. En particular en los Calimanes chiquitos, creo que el valor principal, el acento, está en la riqueza y en la complejidad del argumento, que es lo que debe de hacerlo cautivador. Pero, por ejemplo, el ingrediente dibujo me parece que es muy malo. No obstante, el Calimán pues ha generado una frase célebre que dice: la realidad supera a la ficción. Y la otra, que es serenidad y paciencia. Para demostrar mi serenidad y mi paciencia y mi concentración mental, en esta oportunidad les he traído un truco espeluznante que espero poder realizar, a ver si no ocurren contratiempos. Entonces, yo me debo de concentrar mentalmente para poder
establecer el acto de levitación magnética de mi aparato y poderlo hacer girar, para demostrar mis poderes que ustedes pueden ver. Cachirulo, que era las aventuras de este actor, ¿cómo se llama? Alonso, ¿verdad? Enrique Alonso y eso. Y este personaje, tal vez ustedes lo reconozcan, es nada menos que la persona que hacía el papel de princesita en los cuentos de Cachirulo. Y es la gran actriz mexicana María Rojo. Aquí la tienen ustedes, cuando era una niña. Y miren todas las posiciones que tengo de ella. Esto eran... En 1920, México era un pueblo grandote, en el que convivían los caballos con los primeros automóviles. Había recién salido de la revolución. Se dice fácil, pero cuando en tu ciudad hay 15,000 muertos, tienes otra manera de mirar las cosas. La revolución, muchos dicen que se hizo a caballo, pero yo creo que más bien se hizo en ferrocarril de vapor. El son de la negra. Tenía yo todo lo imaginable, recámaras, castillos, bosques, aviones, todo lo que fuera. Y tenía yo todos los personajes en diferentes posiciones, en muchas posiciones, recortados, que fue una torpeza, debía haberlo yo hecho en mi casa como se hacen los dibujos animados. Esta historieta que les muestro aquí, fue una historieta que hice para el señor José G. Cruz, que se llamaba... Recrea precisamente el caminar del arranque de un tren en la terminal del ferrocarril y cómo se mueven sus ruedas en la música del mariachi. Como uno trabaja a destajo, cobra uno por lo que entrega, pues entre más entregues, más ganas. Entonces a mí se me ocurrió, pensando en el cine de caricaturas, el cine animado, se me ocurrió un sistema similar. Así como este fondo, como este escenario,